Bueno, regresamos aquí, son las 2:05, señoras y señores, estamos en vivo. Y vamos a dialogar ahora con el licenciado Fernando Martín García. Hola Fernando, buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, Normando. Buenas tardes a ti, saludos a tus radioescuchas. Bueno, lo he invitado porque estamos en momentos donde el gobernador ha lanzado una propuesta contraria a la que muchos pensaban la dirección de la Asamblea Constitucional o la Asamblea de Estatus. Pues diciendo de que el gobierno americano actuó, que hay un señalamiento, hay $2.5 millones para una campaña educativa, hay una orientación o una determinación de que el secretario de Justicia va a definir fórmula y que él acepta eso y que va a embarcarse en ese proyecto. Basado en eso, dio su mensaje el 25 de julio. Los estadistas marcharon diciendo de que, ¿cómo voy a venir con ese cuento si ya aquí votamos y la estadidad ganó 61%? Stay hood now, Mr. Obama. ¿Cómo lo ve el independentismo puertorriqueño? Esto que ocurrió este fin de semana con los días emblemáticos del 25 y el Día de Barbosa, Fernando. Bueno, mira, este drama regresivo, ¿verdad?, de los populares que comenzó, presumo que mucho antes, pero para propósito de los titulares comenzó cuando la Junta de Gobierno hace semana y pico tomó la decisión que tomó de cambiar de rumbo. Pues, realmente ahí el gobernador ya empezó mal, porque empezó realmente traicionando su palabra empeñada y su compromiso programático, y por lo tanto, pues una persona que comienza un proceso diciendo que va a hacer lo que había dicho que no iba a hacer, y entonces para colmo de cuento, utilizando cosas que no son ciertas como pretexto, pues entonces su credibilidad se va al piso y entonces llega el momento en que, bueno, ¿quién en Puerto Rico hoy día le compraría un carro usado a Alejandro García Padilla? Nadie, porque teme que lo que le dijo de cómo estaba el motor o de que cuándo fue el último cambio de aceite o cuál es la condición del marcamillas, que pues no le cree nada, porque lo mismo dice una cosa hoy y otra mañana. Y entonces cuando la gente quiere negociar en serio y quiere tener una actitud de negociación, lo primero que tienen que cuidar con mucho esmero es su credibilidad y su palabra, porque la palabra es la moneda de un político, y en la medida en que esa moneda está devaluada, en la medida en que la gente piensa que el político ese en particular calza cualquier número, pues en esa medida su capacidad de interactuar, bueno, en este caso ya no solamente con gente de fuera de su partido. El primer problema lo tiene con la gente dentro de su propio partido. Tú estás en los medios hace muchos años y pues, ciertamente has estado aquí los últimos años. Pues parecería que si algo estaba escrito en piedra, parecería, en un país donde, bueno, pero parecería que si algo estaba escrito en piedra, es que el Partido Popular tenía un compromiso requete comprometido. Incluso habían dicho que iba a ser la primera ley que iban a aprobar cuando volvieran al poder. Era la idea de una asamblea constitucional de estatus, una asamblea de estatus. Y sobre una asamblea de estatus puede haber visiones diferentes. De hecho, la propuesta que radicó el Partido Independentista Puertorriqueño es distinta a una que había radicado un grupo de legisladores populares o a otra que había radicado un grupo de personas del Colegio de Abogados. Seis están radicadas por allí en algún otro. Y nada impedía que el gobierno, la administración, tuviera su propia versión y que se abriera un proceso de discusión serio, rico. Después de todo, es una idea novel que se prestaba para poder salir de un empantanamiento histórico, que incluso se prestaba, por lo menos en el caso de la propuesta del PIB, se prestaba para que un poco no hubiera vencedores ni vencidos. Para que los delegados que elegía la estadidad y los delegados que elegía la independencia y los delegados que elegía el Estado Libre Asociado, no colonial, no territorial, cada cual pudiera por su cuenta negociar propuestas formales con el Congreso, de tal manera que pudiéramos incluso apoyarnos unos a otros. Que yo pudiera decirle, mire, señor congresista, Normando y yo, tenemos visiones muy diferentes sobre muchas cosas, pero en algunas cosas tenemos visiones en común. Y una de las visiones que tenemos en común es que ha llegado el momento en que usted no puede permanecer callado. Y Normando y yo, nada más que discutiendo entre él y yo, nosotros tenemos unas propuestas, Normando las de él, yo las mías, aquí están, reaccione a ellas, vamos a llegar a una negociación y en su momento que el pueblo de Puerto Rico se exprese sobre alternativas que han sido el fruto de la negociación. En ese sentido, la visión que tenía el PIB de la Asamblea de Estatus era como una especie de intermediario de todo el pueblo, en que no estábamos uno cortándole las patas al otro, sino al contrario, subrayando lo que teníamos en común, que era un afán de reclamarle a Estados Unidos que respondiera con seriedad
a los anhelos de cambio del pueblo de Puerto Rico y de nuestro afán de salir de una condición que ya prácticamente todo el mundo, salvo un par de dinosaurios, reconocen que es una de inferioridad política. El Partido Popular decidió, frente a ese planteamiento, de momento dar marcha atrás, volver a esconderse debajo de las piedras de la historia con una visión que uno pensaría que está ya completamente desacreditada, y en ese proceso han abierto una guerra civil interna en ese partido que habrá que ver cómo termina. ¿Por qué rehúye Alejandro García? ¿Cuál fue el motivo? ¿Es lo que él argumenta de que el gobierno de Barack Obama actuó, o porque en un momento dado, con las condiciones económicas, las condiciones de país, las condiciones de administración pública, el enojo popular es a tal grado que tomaron miedo de que si convocaban el proceso para seleccionar los delegados para esa asamblea de estatus, no iban a salir tan favorecidos versus quizás delegados independentistas o estadistas? Bueno, mira, yo pienso que, otra vez, yo no estoy dentro de la piel, ¿verdad? Pero creo que hay cosas que podemos decir que son sencillas. En primer lugar, para sacarlo de encima de la mesa, el argumento de que los populares deberían estar libres de la promesa de convocar a una asamblea de estatus porque Barack Obama había cumplido con lo que había prometido, es tan falso como decir que estas oficinas están ubicadas en Orocovi. O sea, eso es una falsedad, porque además esto está escrito en blanco y negro. El planteamiento era que si dentro de un año el presidente de los Estados Unidos no promovía en el Congreso legislación conducente a la celebración en Puerto Rico de un plebiscito autoejecutable entre alternativas aprobadas por el Congreso. Eso es lo que está en blanco y negro. Y lo que se acabó aprobando, que es los famosos 2.5 millones de pesos, no tiene nada que ver con eso. No solamente eso, no es ni siquiera nuevo. Es una pieza legislativa casi idéntica a una que se aprobó en octubre del año 2000, cuando Clinton era presidente de Estados Unidos. Lo mismo, 2.5 millones. Así que eso está usado torpe y burdamente como un pretexto. Pero vamos más allá de eso. Eso claramente, esa no es la razón. La razón de eso hay que buscarla en otro lugar, y hay que buscarla en una visión de la política. Otra vez, en una visión de la política, a mi juicio, muy equivocada. Yo creo que al Partido Popular, y yo no soy consejero del Partido Popular, ni soy su asesor, pero me parece evidente que desde el punto de vista político, la ruta menos escabrosa y potencialmente más productiva para el Partido Popular, incluso desde el punto de vista electoral, era alguna forma de asamblea de estatus. Que ellos van a querer ir a una votación entre alternativas de estatus al pelao antes de las elecciones con un gobernador desacreditado, con un Partido Popular dividido y unos estadistas unidos. Eso parecería ser un suicidio político, porque ya está claro que por encima de las discrepancias que tiene Pierluisi con Ricky Rosselló, o que tiene Ricky Rosselló con Pierluisi, en una cosa tan unida que donde quiera que la estadidad aparezca, aunque sea en un bautizo de muñeca, allí ellos van a estar a favor de la estadidad. Hombre, como estuvieron en la constituyente de 1952, y cuando un líder estadista trató de no ir a la pelea, de no saltar al ruedo en el 67, que fue Miguel Ángel García Méndez, ahí lo aprovechó Luis Ferrer para quedarse con el partido. Y esa historia la tiene metida entre cuero y carne el republicanismo como ideología política en Puerto Rico. Así que a mí no me cabía la más mínima duda. Cualquier votación que haya antes de las elecciones, si es que la hay, los estadistas van a estar unidos y los populares van a estar, si le pasan el rolo a los soberanistas, como todo indica que es su intención hacer, si le pasan el rolo tendrán ese sector desmovilizado, deprimido, sentido, humillado. Así es que me parece que políticamente también es un error. ¿Pero por qué lo hacen? Porque le tienen miedo al susto. Porque la concepción de la vida de Alejandro García Padilla, como la de Hernández Colón, es una concepción federalista norteamericana. No quieren saber de la soberanía, nada más que en todo caso como una pañoleta para usar de vez en cuando para ver si traen unos incautos. Pero fuera de eso, su concepción es proamericana. Son, 10 minutos más en el vientre de la madre y nacen estadistas. 10 minutos más. Por lo que escucha en tu argumentación, usted le da bastante solidez a que aquí hay una fuerte penetración ideológica de Rafael Hernández Colón en el gobernador Alejandro García Padilla. Hombre, yo no tengo la más mínima duda, como lo hubo en gobernadores anteriores, no nos equivoquemos. Cuando en el año 2005, que era entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá,
se logró que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, los tres partidos, unánimemente, mira lo mucho que hubiéramos adelantado si eso se hubiera dado, logramos aquel lenguaje de que se aprobara, de que todos los puertorriqueños fuéramos a votar sí o no al siguiente reclamo. Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, en el ejercicio de nuestro derecho a la autodeterminación, exigimos del presidente y del Congreso de los Estados Unidos que se comprometa a responder al reclamo del pueblo puertorriqueño de escoger entre alternativas de estatus no coloniales, no territoriales. Eso hubiera sacado 95% del voto en Puerto Rico. Pero ¿qué pasa? Cuando eso se planteó y se aprobó, porque no tuvo otra alternativa Acevedo Vilá ante el planteamiento que le hizo Rubén, no podía objetarlo sin que se saliera el refajo que la objeción era a la frasecita no colonial, no territorial, porque después de todo esa frase estaba en resoluciones del Partido Popular. Pero ¿qué pasa? Tan pronto el asunto tuvo el visto bueno, se aprobó en Cámara y Senado por los tres partidos, empezaron las vistas públicas. ¿Quién fue el primero que compareció a oponerse? Y el que compareció a oponerse fue Rafael Hernández Colón. Y Rafael Hernández Colón se opuso bajo la teoría de que el ELA ya no era un territorio, que el ELA no era colonial y que por lo tanto hablar de un ELA no colonial, no territorial era un disparate, y que eso lo que hacía era que horadaba las bases del Estado Libre Asociado y que significaba su muerte. Aquí, ¿quién fue su discípulo amado y a quién convenció? A Aníbal Acevedo Vilá. Pero es soberanista. No. Aníbal Acevedo Vilá, cuando tuvo un juicio en que lo iban a meter preso por corrupción, usó la demagogia patriotera. Aquí mandamos nosotros. ¿Te acuerdas de aquella cantaleta? Sí, pero si es el mismo, en el Choliseo. Es el mismo que se sienta aquí, tú le preguntas y dice que Puerto Rico no es una colonia. Es el mismo que vetó el proyecto. El soberanismo, entre comillas, de don Aníbal fue más bien una estrategia de litigio que una estrategia política. Claro que la estrategia de litigio no le resultó tampoco, pero a la hora de la hora, resultó que se allanó a la posición de Hernández Colón, como ahora se allanan. Claro, la posición de Hernández Colón no representa meramente una entelequia personal, representa la visión conservadora del establishment colonial y de gente en quienes el colonialismo ha penetrado hasta el tuétano de los huesos. Eso es como una enfermedad. Y son gente que jura y perjura que esto es un nuevo invento en el federalismo y que de alguna manera todo lo que ha ocurrido en Puerto Rico en los últimos... El otro día lo oí decir que Puerto Rico estaba mal por culpa de los estadistas. Yo me acuerdo cuando no hace tantos años escribí un artículo en aquel periódico Diálogo de la Universidad donde dijo que la razón por la cual el ELA no se había desarrollado era por culpa de los independentistas. O sea, es una especie de... un complejo de persecución política. Claro, ellos tienen una teoría coherente. Si tú aceptas su premisa, tienes que seguir andando de manos con ellos. ¿Y cuál es la premisa? Pues la premisa es que Puerto Rico tiene una relación con los Estados Unidos que es única, no meramente porque es singular, sino porque es una donde está asociado a los Estados Unidos sin que el Congreso de los Estados Unidos tenga ningún poder plenario sobre Puerto Rico. Esa mitología, si tú la aceptas, entonces de ahí todo sigue como 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8. Pero lo que pasa es que ya eso no lo cree nadie, porque eso ha sido revelado como absoluta mentira y fraude. Basado en eso, no vamos a resolver el principal problema, que es que el americano nos dicen, bueno, vayan y pónganse de acuerdo. Mientras eso no se solucione, no le podemos pedir al americano que se defina porque no está el Frente Unido, ¿cierto? Sí, lo podemos pedir, pero no hay razón para pensar que el americano va a responder como cualquier gran potencia en una situación similar cuando sienta que hay presión política. La crisis política. La presión política sobre los Estados Unidos, en este caso, se da en la medida en que los puertorriqueños seamos capaces de reclamar no cosas idénticas, no se trata de eso. Pónganse ustedes de acuerdo, no quiere decir pónganse de acuerdo si quieren ser Estados Unidos. Pónganse de acuerdo quiere decir, pongámonos de acuerdo en reclamarle a los Estados Unidos el cumplimiento de su obligación descolonizadora, que consiste en que Estados Unidos tiene que decir, mire señores, ante esta situación, esta es mi posición. Con respecto a la posibilidad de la independencia, es esta. Con respecto a la posibilidad de la estadidad, es esta. Y vamos a sentarnos a buscar un proceso de negociación que nos permita salir de la... Ya, el triunfo del no, en la votación del plebiscito del año, ya tuvo suficiente impacto. Bueno, lo que estamos viendo, este esfuerzo que Hernández Colón anda dirigiendo, es con el propósito de revertir ese repudio. O sea, la gran preocupación para ciertos sectores en Estados Unidos, como lo es la pesadilla para los conservadores populares aquí, es que la realidad es que tienen
clavada una espinilla en el lomo de 54% de los puertorriqueños diciendo que no quieren seguir con la actual relación territorial. Y ahora la estrategia es ver cómo pueden revertir eso, porque ese era el argumento que usaba los Estados Unidos en cada esquina del mundo cuando se le planteaba el tema de Puerto Rico. Estados Unidos decía, bueno, mira, la verdad es que la relación nuestra con Puerto Rico no es perfecta. Incluso puede ser una relación de inferioridad política, pero esa es la que ellos han querido. Así que ese argumento, la alfombra de abajo de los pies, se lo sacó la votación del plebiscito pasado y ahora... La del sí o no, de si está contesta, claro, no la segunda. No, es que la importante era la primera, la de gran participación, porque la segunda, mira, si la estadidad, ¿cuántos la van a favorecer o cuántos van a favorecer a él ha mejorado o sin mejorar? Va a depender en última instancia del álbum, de cómo la describan, la independencia. Bueno, si es como saltar de un octavo piso sin paracaídas, sacará pocos votos. Si es con 7 paracaídas, sacará muchos votos. O sea, la votación sustantiva va a depender de fórmulas que estén acordadas y negociadas. Por eso la verdadera pregunta importante es si hay una voluntad masiva de exigencia de cambio. Y eso, los populares no quieren eso porque saben que ese es el camino hacia la descolonización y el liderato de ese partido está empeñado en mantener lo que hay. Quiere decir entonces que ve Fernando Martín García pocas esperanzas de lo que está presentando el gobernador Alejandro García Padilla, de que esto pueda comenzar a caminar a ese proceso ansiado por muchos sectores de descolonización. Ninguna, porque ellos a lo que vienen es a tratar de reintroducir, si pueden, el viejo ELA colonial como alternativa. Oye, Normando, ¿cuántas veces hay que decir por mayoría no quiero seguir en este estatus colonial? ¿Cuántas veces hay que decirlo? Ahora, hay otra posibilidad, que esto le traiga un lío interno tan grande, por no decir el terror a tener que enfrentarse con los estadistas antes de las elecciones, que lo que hagan sea buscarse una excusa para no hacer nada, que en última instancia es el gran ideal de los populares. Yo digo que el ideal de los populares siempre es el terremoto. Decía, caramba, yo iba a hacer tal cosa, pero con ese terremoto, caramba, ustedes comprenderán que no se puede hacer. Así que el terremoto o su equivalente es el ideal, porque como el estatus que ellos quieren es el que tienen, si no hay cambio, lo que hay permanece. El momento de crisis para que se actúe pudiera llegar si se aplica en un momento dado, el PNP gana su gobierno y ellos aplican lo que tanto mencionan del famoso Plan Tennessee y le mandan esos señores allá. Eso pudiera ser quizá un detonante indirecto para entonces decir, anda para el candado, ahora tenemos que actuar en cuanto a este tema. ¿Cómo tú ves eso? Cualquier gobierno que sea electo en Puerto Rico, sea estadista, ni hablar si fuera independentista, pero incluso un gobierno que creyera en cambios profundos al ELA, si una vez que gana utiliza el poder que tiene para causar pesadillas y malas noches en Washington, y mueve su fuerza y mueve la opinión pública norteamericana y presiona, puede generar suficiente presión en el Congreso para que el Congreso diga, ha llegado la hora donde algo tenemos que hacer. Así es que en ese sentido pudiera ser en teoría unos estadistas que dicen ahora es y Tennessee Plan o como le quieran llamar y forman un revolú y le movilizan 500,000 de personas a una marcha en Washington, pudieran ser en teoría unos populares que digan ha llegado la hora de los siguientes 7 cambios a ELA y hasta que no lo haga no nos desencadenamos de los portones de la Casa Blanca. O podría ser naturalmente, si el independentismo triunfara, una exigencia independentista que tendría el apoyo de todo el mundo. Así es que mucho depende de con qué actitud. Históricamente, la actitud de los populares ha sido el de no tocar a Washington ni con el pétalo de una rosa. Claro, porque en los últimos 30 años han cogido tanto cocotazo con las visiones estas fantasiosas de Lela que no en balde cada vez que ganan ellos quisieran que el tema no existiera. ¿Por qué? Porque es un tema que lo que ha hecho es producirle dolores de cabeza. Ahora, y los PNP, las veces que han ganado, vamos a decir verdad, ¿cuál es el gobernador americano que le ha causado, el estadista que le ha causado una crisis a Estados Unidos? Bueno, en parte Pedro Rosselló con el tema de Vieques. Con el tema de Vieques. Pero fuera de eso, vamos a pensar Luis Fortuño. Pues Luis Fortuño fue demasiado, vamos a decir, caballeroso con los Estados Unidos. ¿Qué problema le generó Luis Fortuño a los Estados Unidos?
ninguno, ¿verdad? Bueno, el próximo, el que resulte ser el gobernador de Puerto Rico, asumiendo que fuera un estadista bajo la teoría de que el péndulo aquí es 4 años de uno y 4 años de otro. Si fuera así, bueno, pues dependerá si ese candidato estadista realmente va a ser un perfecto caballero, como lo fue Fortuño. Y muchas gracias, bien, por favor, siéntese por aquí, pase por acá, saludos a su señora. O si van realmente a formarle a los Estados Unidos algo. El PNP en esto tiene la ventaja, entre comillas, ventaja, de que la situación en Puerto Rico está tan mala, el cuadro es tan terrible y el empeoramiento que nos viene encima es tan grave, que ellos casi parten de la premisa de que con cualquiera ganan, porque las cosas malas la gente se lo atribuye al incumbente, en este caso con mucha razón, gran parte de ella. Así que vendrá un otro y ese veremos a ver qué actitud asume. Lo que sí es cierto es que los populares no harán nada si cuando según se va acercando el momento de la elección se dan cuenta que hacer algo le supone dividirse internamente y darle una oportunidad a que con anterioridad al main event los noqueen en el tercer asalto. El Partido Independentista que ha determinado, aquí va a haber una convocatoria a un proceso de vistas públicas del profesor Ángel Rosa representando el Senado, presidiendo, y Connie Barrera en la Cámara, donde va a estar abierto a todos los sectores. ¿El Partido Independentista como institución va a participar con algún tipo de ponencia o no han hablado sobre ese asunto, Fernando? Bueno, te puedo decir del tiro, para quizás empezar por el final, que nosotros no vamos ni a concurrir ni a colaborar con ningún proceso que vaya dirigido a volver a traer al menú del pueblo de Puerto Rico una alternativa colonial, porque hay unos mínimos de respeto propio. O sea, el próximo paso es que la ley fuera, que el por qué no la incluyen también, a ver si hay alguien que le gusta que volvamos a tener un gobernador americano. O sea, tiene que haber un mínimo, ¿verdad?, de decoro, en este caso además de por razones de decoro, porque hubo una votación repudiándolo en noviembre del año pasado. Así que nosotros creemos que eso hay que nosotros lo repudiaremos y lo denunciaremos aquí en Estados Unidos y en el mundo. Ahora, en otros procesos políticos que pueda haber, donde haya foros y oportunidades para el Partido Independentista hacer saber su posición y denunciar la contraria, haremos lo que hemos hecho siempre desde que existimos como partido, que es dar la pelea en todos los frentes, compareciendo donde haya que comparecer. Hombre, salvo que sean condiciones de payasería, en cuyo caso, pues claro que no, porque no se trata tampoco de ir a legitimar, ¿verdad?, un procedimiento vergonzoso. Pero de lo que nadie puede tener la más mínima duda es que nosotros vamos a combatir todo intento de volver a hacer un plebiscito de mentira que tenga como objetivo el tratar de resucitar la alternativa del Estado Libre Asociado Colonial. Muy bien. Y nosotros estaremos aquí en WKQ para atender esa radiografía de todo lo que está pasando en cuanto a este viejo tema y las distintas visiones que se le quiera dar. Fernando, gracias por estar aquí. Cómo no, Normando. Saludos a ti y otra vez a todo tu radio.